Bendiciones masivas, les saluda Jonathan Navarrete en este precioso día. Quiero tomarme el espacio hoy de poder hablar de un tema bien interesante que algunos pastores han desconocido. Yo me recuerdo que me dieron esta materia muy buena que se llama la filosofía y vamos a ver acerca de la introducción a la filosofía porque es importante que nosotros estudiemos esta parte de la filosofía que es muy, pero muy excelente. Bueno, iniciemos con la introducción a la filosofía. Vamos a ver un panorama filosófico. Vamos a ver primeramente la etimología de la palabra, filosofía. Filo, sabemos que en griego es amor, y Sofía, sabemos que es sabiduría. Por ende significa amor a la sabiduría. Ellos, pues los inicios de la filosofía buscaban en muchos aspectos ser sabios, pero no de la manera que muchos conocemos, porque nuestros abuelos pueden llegar a ser sabios por la vivencia que ellos han tenido en la vida. Pero estos buscaban acerca de la naturaleza y el externo de la naturaleza y del mundo, tanto interno como externo, para buscar totalmente la sabiduría. En estas búsquedas de la sabiduría o de la filosofía, hay tres épocas que son definitivamente importantes. Tres épocas que son importantes. La primera, vemos la filosofía antigua. La segunda es la filosofía medieval. Y la tercera es la filosofía moderna. Iniciemos con la filosofía antigua. Consiste en que comprenden desde los filósofos helenistas. Desde el inicio, ahí vamos a ver la raíz de estos grandes filósofos. Por ejemplo, vamos a hablar de este gran filósofo Sócrates. Más adelante vamos a definir qué es un pensador filósofo. En el 2 está la medieval, que se compone desde la patrística y desde la escolástica. Vamos a ver también qué significa estos puntos. También la tercera viene de la moderna, que tiene su inicio en el humanismo, en el racionalismo, que llega hasta en estos últimos tiempos tenemos esta tercera área de la filosofía. Bueno, la filosofía antigua, ellos encontraban primero, vemos la filosofía histórica, ¿verdad? Y estos, pues, hay unos filósofos que se llaman presócrates, que son antes de Sócrates, pero el más famoso fue el fundador Sócrates. Y Sócrates se hizo famoso, ¿sabe por qué se hizo famoso? Porque no dejó ningún escrito, sino que su discípulo, que fue Platón, él plasmó, porque para Sócrates, él decía que la filosofía, la buena era la verbal, la que salía, la que fluía, y ellos estudiaban otros mundos, ¿verdad? Entonces estudiaban tanto los semidioses, etcétera, etcétera, le daban énfasis a las mitologías, y él decía verbal, nunca escribió, pero el que escribió fue su discípulo, que es Platón, ¿verdad? Entonces Sócrates en su tiempo fue un excelente filósofo que dejó, ¿verdad? Plasmado un método. Pues Platón explicó su filosofía, porque Platón lo que hacía era escribir de su maestro. Y Platón ya enfatizó mucho en la etimología. Ahí había una que se llama Alegoría de la Caverna, muy buena. Entonces Sócrates fue un padre, ¿verdad?, de la filosofía, y podemos ver que estudiaba la naturaleza, estudiaba un sinfín de conceptos, ¿verdad? Pero Platón ya no estudió afuera, sino ahora Platón estudia el exterior, lo dentro, lo del hombre. Entonces ya él enfatiza en la naturaleza del hombre,
en los sentimientos y etcétera, etcétera. Ya le plasmó un poco más al humanismo, ¿verdad? Entonces, él se hizo famoso por no dejar ningún escrito, Sócrates, pero Platón, él sí, ¿verdad? Fundó una escuela, y esta escuela que él fundó, llegó alguien muy, pongámosle, muy astuto, y él, ¿cómo se llama? Voy a leerles para que veamos, dice Aristóteles, y este llega a la Academia de Platón buscando, por supuesto, la filosofía, ¿verdad? Buscando. Pero cuando él encontró todo ese método, él fue el que rasgó y puso el método de crítico. Él fue un crítico de Platón. Él fue un crítico de Platón. Entonces Aristóteles, ¿verdad? Enfatizó mucho la filosofía en la ética, en la política y en otros conceptos muy buenos en la edad de cuando Roma iba en el pompo de crecimiento. Por problemas políticos, Aristóteles huye, ¿verdad? Entonces abandona esta escuela de filosofía, y entonces ahí casi en la caída perdón, en el poder de Roma, salen, ¿verdad? Algunas escuelas de filosofías de Sócrates, perdón, de Aristóteles. Y ahí podemos ver el cinismo, número 1, número 2, el epicureísmo, y número 3, el estoicismo. Ahí aparecen, fíjense a dónde aparecen estas tres escuelas filosóficas que buscaban la felicidad. Ellos buscaban la felicidad y la virtud, y ellos le dieron mucho énfasis en eso. Pero ahora, en la caída del Imperio Romano, estas escuelas también recaen, y entonces ya va cayendo la edad principal de la edad antigua, y viene una edad que la conocemos como la edad medieval. Y esta época de la época medieval es donde los pastores, los teólogos y todo aquel que quiere hacer una exégesis bíblica debe de comprender este concepto teológico, porque es aquí donde surge, por supuesto, en esta época de la época, surge pues el Estado, ¿verdad? Roma eh, persigue, ¿verdad? A los cristianos. Recuerden que en esta época habían tres fuerzas fuertes en la medieval. Estaban los cristianos, estaban ¿cómo se llama? Los musulmanes, y estaban los judíos. Pero el cristianismo tuvo un poder elevado, fuerte, que lo que hace es asustar a Roma, ¿verdad? Asusta a Roma, y Roma, en vez de perseguir, porque ellos perseguían totalmente a los cristianos. Entonces ven que el ser perseguidos iba en pos del crecimiento de los cristianos. Entonces le da vuelta en esta época medieval, y ya no persiguen a los cristianos. Ahora los cristianos, de ser perseguidores, ahora buscan y persiguen a la gente, ¿verdad? Entonces, en esa época hay que hacer una investigación, porque los cristianos ya no son perseguidos, ahora ellos persiguen a la gente y matan gente. Entonces, para la filosofía medieval, el cristianismo se convierte en una religión política legal, ¿verdad? Política legal, y establecen en esos momentos eh, el Imperio Romano, ¿verdad? Las religiones paganas son perseguidas para dejar una sola religión. En ese periodo se establece la filosofía, la teología. Por eso es que se cree, para algunos teólogos que hacen alguna investigación, se cree que la teología en esos tiempos era la mamá de los pollitos de todas las ciencias. Haga la investigación usted. Entonces podemos observar que el Imperio Romano deja una sola religión, ¿verdad? Entonces hay, ¿cómo se llama?, un alto crecimiento en el cristianismo, pero ahora es la religión del Estado, ¿verdad? Entonces ahí ocupan la teología. Entonces
inician las ramas teológicas como la patrística. ¿Qué es la patrística? Son los padres de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos elaboran filosofías con la teología y en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de otros principios importantes. Entonces, también está la escolástica y esta, el fundamental es Tomás de Aquino, ¿verdad? Y sucesivamente así, Tomás de Aquino habla sobre el derecho, sobre la política y sobre la teología. Puntos fundamentalistas filosóficos fuertes. Y por supuesto, el gran moderno filósofo Agustín de Hipona, ¿verdad? Que tipazo también hace su famosa filosofía y se establece ahí para hacer y seguir filosofando. Estas son, ¿verdad? Estoy haciendo una síntesis de todo esto. Esto es profundo. Esto usted va investigando padres de la filosofía antigua, después medieval y después moderna, que está en los tiempos actuales. Y es totalmente hermoso si usted se va dando cuenta. Esto es puntos porque los medievales escribieron mucha teología mezclada con filosofía. Entonces es bien importante, por eso es reconocer cuando alguien está hablando filosóficamente de teología. Y usted dice, no, esto es del siglo tal, él lo extrajo acá. Y al final vemos la filosofía moderna. Y esta filosofía moderna surge en el siglo XV y hasta en los tiempos actuales, ¿verdad? Y ahí comenzamos a ver con el capitalismo, ¿verdad? El racionalismo y algo que me llama mucho la atención, pero me llama mucho la atención, que me permite leerlo, es que en esta filosofía moderna está, bueno, se le conoce a René Descartes como el padre de la filosofía moderna, pero no solamente él, hay muchos filósofos y de ahí se desglosó un sinfín de filosofía que buscaba, ¿verdad? Los burgueses, etcétera, el crecimiento económico, social y político. Y es ahí donde nosotros debemos de poner mucha atención, pero me gustó algo que encontré de un padre de la filosofía moderna que se llama Friedrich Nietzsche, y este dice, escribe una obra que se llama La muerte de Dios. Y no está hablando, hace una mezcla de filosofía y teología muy, pero muy buena, ¿verdad? No está hablando literal de una muerte de Dios, pero si no, usted puede buscar esa creencia de estos exponentes. Y de ahí podemos observar las ramas de la filosofía. En el segundo video le voy a demostrar las ramas de la filosofía que son bien importantes y que a la actualidad pueden ser muy buenas, como es la estética, la moral, la política, la metafísica. Eh, Son, pues, buscan, ¿verdad? Encontrar a que el hombre se encuentre en toda la disponibilidad. Hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando. Vamos a estudiar los pastores, no nos podemos quedar solamente con una parte, sino ir y hacer una investigación metodológica acerca de todas estas ramas que nos van a ayudar a tener otro concepto más amplio de las Sagradas Escrituras. Mucho gusto, gracias por estar aquí en estos videos y que el Señor me los bendiga y bendiciones masivas para todos ustedes.